Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM, para mí es un gusto poder saludarte este lunes en una emisión más de tu programa Una mirada hacia la inclusión. Este lunes vamos a estar platicando de un tema muy poco abordado y conocido, sobre todo porque a las personas adultas mayores como que pues se les excluye, se les discrimina por la edad y bueno, vamos a conocer y te voy a presentar más adelante porque pues digo, tenemos un invitado de lujo, así que en unos minutos más te lo voy a presentar. Antes de decirte que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx/Radio Imer, y este programa lo tienes en Spotify y en YouTube y nos encuentras como Una mirada hacia la inclusión. Y pues esta semana tendremos nuestras secciones ya acostumbradas con el Tecnotip de la semana y el ABC de la discapacidad. No le cambies, esto es Una mirada hacia la inclusión en el 94.9 de tu FM. Esta es La Entrevista. Una mirada hacia la inclusión. Iniciamos en nuestra sección de la entrevista y como te lo platiqué en un principio, vamos a platicar sobre discriminación laboral a adultos mayores. Así que si ustedes forman parte de esta población, pues paren oreja porque tenemos a un invitado especial. Él es el licenciado Carlo Yael Núñez Muñoz, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, es litigante desde hace 10 años, es litigante también en materia laboral y tiene posgrado en especialidad de Derecho del Trabajo y Derecho Fiscal. Es miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Querétaro y además es TikToker y un TikToker muy reconocido. Así que, licenciado, un gusto contar con su presencia aquí en Radio Imer y en Una mirada hacia la inclusión. Hola Lucy, ¿todo bien? ¿Y tú? Gracias por la invitación. Pues muy emocionada por platicar con un experto como usted. Los que tienen la oportunidad de ver el TikTok y más adelante ya nos compartirá usted sus redes, pero trata asuntos laborales y es importante pues abordar estas temáticas. Pero licenciado, ¿cuál es su experiencia en el derecho laboral como abogado y cómo ha abordado también estos casos de discriminación a adultos mayores? Gracias, Lucy. Pues mira, de experiencia yo siempre he sido litigante en materia laboral, ¿de acuerdo? Nunca he hecho otra cosa en mi vida, desde el punto de vista profesional, nunca he hecho otra cosa más que litigar derecho laboral.
Y sí he tenido algunos asuntos donde hemos defendido a algunos adultos mayores. Mm, Digo, me imagino que durante la plática lo vamos a ir abordando un poquito más a fondo, pero hemos tenido algunas experiencias en litigios donde hemos defendido a adultos mayores por parte trabajadora y también sucede que también hemos defendido a adultos mayores desde la parte patronal. Digo, un poquito más adelante te voy a platicar algunas experiencias que hemos tenido en ese sentido, pero bueno, sobre todo en el tema del litigio hemos tenido experiencias defendiendo tanto patrones como trabajadores que tienen esta condición de adulto mayor. Claro, y qué importante es conocer estos aspectos, licenciado, porque pues ya cuando pues la gente se va haciendo mayor, tiene ese miedo, ¿no? De perder su trabajo, tiene ese miedo también de no saber qué hacer, ¿no? En ese sentido, pero ¿cómo define usted la discriminación laboral a adultos mayores y qué formas puede tomar? Mira, Lucy, primero hay que entender, existe por ahí una ley que fue publicada en el sexenio de Vicente Fox, en la que reconoce que los adultos mayores son aquellas personas que tienen más de 60 años. ¿De acuerdo? Es una ley que protege precisamente a los adultos mayores y que así se llama, Ley de los Derechos para las Personas Adultas Mayores. Y como te digo, se define como una persona o como un adulto mayor a una persona que tiene más de 60 años, ¿de acuerdo? Esta es como dirían algunas personas de la Suprema Corte, este es vaya, una temporalidad que a nosotros, o por lo menos a mí desde el punto de vista laboral, no me gusta, ¿de acuerdo? O sea, no me Ujú. gusta que un adulto mayor sea, o le pongan esta métrica de los 60 años. Te explico por qué. En materia laboral, Lucy, después de los 50 años, es muy difícil que contraten a una persona, ¿de acuerdo? Precisamente por su condición de la edad. Ujú. Entonces, me parece que, digo, empezando por ahí, esta ley necesita alguna reforma, sobre todo en verificar exactamente la edad en que se considera un adulto mayor, ¿de acuerdo? Entonces, te digo, esta ley dice que mayores de 60 años son adultos mayores, pero la verdad es que en la materia laboral, si ya tienes 50, 48, 49 años, ya te empiezan a excluir. Ahora, a la pregunta es, ¿cómo se expresa o qué figuras toma la discriminación? ¿No? Como tú bien lo sabes, hay dos tipos de discriminación, una discriminación directa o indirecta. La verdad, Lucy, en materia laboral suelen ser muy discriminadas las personas adultas mayores precisamente por su edad, ¿de acuerdo? No por su apariencia física, no por su sexo, no por su religión, sino precisamente por su edad, ¿de acuerdo? Entonces, puede tomar dos formas la discriminación, como te digo, discriminación directa y discriminación indirecta. La discriminación directa es aquella que va precisamente, ¿cómo explicártelo? Te voy a poner un ejemplo muy sencillito, ¿no? Pensemos en que yo soy un adulto mayor, tú no lo eres, ¿no? Pero, y los dos tenemos una misma condición para trabajar, por ejemplo, ¿no? Los dos tenemos un título de contador público, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ujú. Pero estamos en igualdad de condiciones, Lucy, estamos en igualdad de acción, tenemos el mismo título profesional, solamente que hay una diferencia. Yo, por ser un adulto mayor, pues obviamente tengo mucha más experiencia que una persona más joven en el ámbito, por ejemplo, de la contaduría pública. Entonces, ¿cómo se refleja la discriminación directa? Cuando yo le digo al adulto mayor, ¿sabes qué? Tú por razones de edad no me funcionas. Sé que tienes más experiencia, sé que tienes más tablas, por así decirlo, pero no me funcionas por razones de edad. Entonces, prefiero a la persona joven, aunque no tenga experiencia, sí tiene el mismo título profesional, pero no tiene esta experiencia. Entonces, ahí es donde se refleja la discriminación directa, ¿no? Ok. Y la discriminación indirecta se refleja como con estas actitudes, eh, si me permites la palabra, como de indiferencia, ¿no? Ujú. Te pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Eh, Vamos a hablar, por ejemplo, de las ofertas de trabajo, ¿no? Tú sabes que existen un montón de páginas de internet donde hay ofertas de trabajo, ¿no? Llámese, bueno, no quiero decir los nombres, ¿no? Llamémosle bolsas de trabajo. Em, y pues obviamente las empresas al seleccionar personal, pues obviamente sí escuchan al adulto mayor, sí, en algunas ocasiones el adulto mayor llega a la entrevista con esta empresa que está ofreciendo empleo, pero simplemente la empresa se queda en silencio, ¿no? Ya que por razones de edad,
al adulto mayor no se le selecciona en ese personal. Ahí es donde encontramos la discriminación indirecta, ¿no? Te digo, en este silencio, como en esta indiferencia de darles un empleo a las personas adultas mayores. Claro, y al escuchar estos dos tipos de discriminación, ya cada uno de nosotros o de ustedes que están en casita, pues se han de haber topado con esas circunstancias, y en esta circunstancia pues también piensan que porque ya son adultos mayores ya hacen con mayor lentitud las cosas, ya se están enfermando a cada rato, y entonces van a decir, pues es que no nos conviene que esté usted aquí, ¿no? Porque más nos atrasa y nos está quitando tiempo y espacio y hasta oxígeno, llegan a decir unos, ¿no? Entonces digo, es muy desafortunada esa situación, y qué pena que no se valoren los conocimientos de los adultos mayores. Pero también aquí entramos en esta parte del marco legal, licenciado, y ¿cuáles son las leyes o regulaciones que protegen a los adultos mayores de la discriminación laboral en nuestro país? Mira, desde el ámbito que a mí me corresponde, que es el ámbito laboral, yo te puedo hablar primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Al ser la Constitución, nuestro ordenamiento jurídico génesis, por así decirlo, que da lugar a todas las leyes, las leyes federales, encontramos ahí una parte donde pues obviamente prohíbe la discriminación por razones de edad, ¿no? Entonces, por un primer punto pondremos la Constitución Política. Pero fíjate que la Ley Federal del Trabajo, Lucy, tiene un tratamiento un poco extraño en relación a la discriminación, ¿no? Sí. Tú sabes que la OIT, tratados internacionales y un montón de normas, es más, siempre nos venden la idea, ¿no? De que nadie puede ser discriminado por razones de edad, sexo, religión, condición social, preferencias sexuales, lo que quieras, ¿no? Uh-huh. La Ley Federal del Trabajo sí establece esta parte de que nadie puede ser discriminado por las condiciones que te mencioné. Sin embargo, la misma Ley Federal del Trabajo, Lucy, tiene un artículo por ahí donde me dice, a ver, cuando se trate de determinada prestación de un servicio o de determinado trabajo donde implique ciertas condiciones técnicas, profesionales o de habilidades, la Ley Federal de Trabajo nos deja una brecha como para, no sé qué palabra utilizar exactamente, como para no seleccionar a determinadas personas. Okay. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, la Ley Federal del Trabajo me dice, de acuerdo a las calificativas particulares de un trabajo, pues obviamente tú puedes rechazar o adoptar determinados candidatos, ¿no? Te voy a poner un ejemplo un tanto gráfico, ¿no? Uh-huh. Pensemos en una empresa que tiene, no sé, transporte federal, ¿no? Sí. Que se dedican a los trailers, por ejemplo, ¿no? En materia laboral está permitido el trabajo para mayores de 15 años, ¿no? Entonces imagínate que contratamos a un niño de 15 años para manejar un tráiler de 30, 40 toneladas, ¿no? Uh-huh. Como que no nos hace check, ¿no? Como que no suena razonable. Entonces, la Ley Federal del Trabajo, digámoslo así, permite esta selección para las empresas que puedan o no seleccionar a alguien o darle trabajo a alguien, siempre y cuando se trate de las calificativas del propio trabajo. No sé si me di a entender. Pero bueno, volviendo al punto, hablamos de la Ley Federal del Trabajo. Quería explicarte esta parte de cómo trata raro la discriminación la propia Ley Federal del Trabajo. Y fíjate que existe una norma oficial mexicana, que es la norma oficial R025. Fue publicada por allá del año 2009, en el que les ofrece a las empresas y a las fuentes de trabajo que se puedan certificar para realizar inclusión o para que sean, para que tengan prácticas de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y desde luego que ahí incluye el tema de los adultos mayores. Desde mi brecha, Lucy, te podría hablar de esta normativa, ¿no? Hay un montonal de tratados internacionales y de normativa internacional que hablan sobre la no discriminación en el empleo, pero bueno, me parece mucho más importante que nos veamos o que veamos lo que dice la Ley Federal del Trabajo respecto de la discriminación. Claro, licenciado, ¿no? Y a veces no se cumplen también los apartados que ahí dice, ¿no? Ya hemos platicado en este programa también sobre los derechos laborales de las personas con discapacidad, por un ejemplo, y cuántas de esas cosas no se respetan, no se aplican los ajustes que deberían. Entonces, es un poco difícil porque digamos que esa voluntad del empleador, ¿no? Del patrón, de si lo quiere hacer o no, y bueno, también en esta temática me imagino yo que va lo de la cuestión
de los adultos mayores, y esto se vuelve cada vez más difícil y desafortunadamente dejan desamparados a esta población. Pero en este sentido, licenciado, ¿cómo se aplica la ley de igualdad de oportunidades y trato en el empleo en casos de discriminación por edad? Mira, Lucy, es medio compleja esa pregunta, ¿sabes? Porque, mira, hay dos puntos que quiero explicarte. El primero, si bien es cierto, es mucho más frecuente la discriminación a personas adultas mayores trabajadoras, también es cierto, Lucy, que existe un grado de discriminación también a patrones que son adultos mayores. ¿Ok? O sea, la discriminación a adultos mayores, como te digo, ocurre de forma bilateral. O sea, va de trabajador a patrón y de patrón a trabajador, ¿no? Te repito, usualmente es siempre el trabajador quien lleva la peor parte de esto, ¿no? Pero bueno, el segundo punto, ¿cómo se aplica la ley en este sentido, Lucy? Fíjate que por ahí del 2019 se reformó todo el sistema de justicia laboral en México, ¿no? Ya no existen jurídicamente hablando las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora se convirtieron en juzgados laborales y en centros de conciliación laboral. Todo este cambio, Lucy, vino a raíz de que se firmó el TEMEC, este tratado comercial o este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El TEMEC, Lucy, busca en alguno de sus apartados mejorar muchísimo las condiciones laborales de las personas. Ahorita vas a ver a dónde quiero llegar. En ese apartado, Lucy, pues obviamente México revolucionó toda la impartición de justicia en materia laboral. Y obviamente con esta revolución, pues vino muchísima mejora de los derechos laborales de los adultos mayores. A ver, jurídicamente, ¿cómo se le trata a un adulto mayor? Como una categoría sospechosa, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con categoría sospechosa? De que por el simple hecho de ser adulto mayor, ya es mucho más propenso, por así decirlo, a sufrir algunos episodios o algunos siniestros de discriminación, ¿de acuerdo? Se parece mucho al trato que le dan a las personas con discapacidad o a las trabajadoras embarazadas, ¿no? Sí. Que simplemente por tener una discapacidad o por estar embarazada, ya hay una probabilidad mucho más alta de que sean discriminados, ¿no? Entonces, ¿cómo han actuado los jueces en ese sentido? Y ojo, hablo de jueces. Los jueces cuando resuelven un asunto donde intervienen adultos mayores, protegen mucho al adulto mayor y sobre todo, Lucy, están obligando ya mediante sus sentencias. Antes pasaba esto, ¿no? Despedías a un adulto mayor, lo liquidabas al 100 y se acabó el problema. Ahora no. Ahora los jueces están yendo un poquito más allá. Ya en las sentencias que emiten cuando se trata de asuntos donde hay adultos mayores, le pueden ordenar a las empresas que implementen, por ejemplo, protocolos, que erradiquen toda la violencia en contra de los adultos mayores. O sea, ya les están obligando a que se concienticen en ese sentido, ¿no? Entonces, la verdad es que los jueces están haciendo una buena chamba en esa parte y esa es una forma en la que a mí me parece que la ley se aplica muy bien para proteger a adultos mayores, Lucy. Es una muy buena noticia escuchar esto porque luego estamos acostumbrados a escuchar tristes historias de que no se aplica la ley, de que hacen caso omiso a lo que está viviendo la gente mayor en este caso. Y entonces, pues qué bueno que los que imparten la ley están dándose cuenta de pues estas circunstancias de injusticia que había antes y ahora pues le están prestando más atención. Y entonces, licenciado, también, ¿qué ejemplos de discriminación directa nos puede dar adultos mayores en el ámbito laboral? Mira, te mencionaba unos al principio, ¿no? Uh-huh. Esta parte fíjate que la Ley Federal del Trabajo establece un principio que dice a trabajo igual, salario igual, ¿no? Sí. Entonces, un ejemplo de discriminación directa es esta parte de que prefieran a una persona a razón de mi edad sobre mi propia persona, ¿de acuerdo? O Claro. sea, que yo en el trabajo, por ejemplo, ofrezca ascensos, aumentos o mejoras a las condiciones laborales a otras personas que a los adultos mayores, ¿no? Simplemente por el hecho de la edad. Eh, ese sería un ejemplo de discriminación directa, Lucy. Ahora te pongo uno de discriminación indirecta. Te digo que el ejemplo de las ofertas de trabajo es muy bueno. O sea, yo tengo dos candidatos que tienen
una igual capacidad profesional, por así decirlo, pero prefiero al candidato joven versus el adulto mayor simplemente por razones de edad, ¿no? No por razones especializadas o razones que tengan que ver estrictamente con el trabajo, sino simplemente por razones de edad. Esos son dos ejemplos súper claros y me parece que son los más cotidianos en temas de discriminación. Perfecto, licenciado. Y también, ¿qué papel juega el lenguaje en la comunicación, en la discriminación laboral hacia adultos mayores? Mira, es mucho, Lucy. El tema es que, ¿sabes qué, Lucy? Te voy a platicar una pequeña experiencia personal que yo tuve. Ok. Cuando yo era pasante en algún despacho laboral, cuando comencé a estudiar mi carrera, el despacho donde yo estaba, pues estaba lleno de abogados jóvenes, ¿no? Y tenían un señor que era archivista, que se encargaba básicamente de tener en orden todos los papeles que llevaban en el despacho, ¿no? Este señor que a la fecha vive, es un señor adulto mayor, o bueno, de acuerdo a la ley, se considera como un adulto mayor, Lucy. Entonces, em, yo prácticamente le debo la mitad de mis conocimientos a ese señor, ¿sabes? O sea, fue una persona que a mí me ayudó muchísimo en temas profesionales, en aprender como cositas que no te enseñan en la escuela, y me ayudó mucho. Sin embargo, cuando tú volteas a ver el tema del lenguaje y de cómo se comunican con los adultos mayores, se tiene esta errónea creencia, por así decirlo, perdón, de que el adulto mayor, por ejemplo, no sabe utilizar una computadora o no sabe utilizar un celular o no sabe utilizar, por ejemplo, un sistema, no sé, un sistema para consultar un expediente en línea, por decir algo, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces el lenguaje y la comunicación ahí es donde se rompen, ¿no? Damos por hecho de que el adulto mayor no sabe hacer estas cosas, lo cual es falso. Y te lo juro que es completamente falso porque esta persona que yo te platico que me mostró muchas cosas, sabía manejar mucho mejor muchos sistemas que muchos abogados, ¿no? Entonces, el tema del lenguaje y la comunicación sí son una parte importante y que sobre todo reflejan un montón la discriminación de otras personas hacia adultos mayores. Sí, claro, por su misma condición de ser adultos mayores, pues como usted dice, ¿no? Dicen, ¿para qué está aquí si no sabe hacer nada? Es mejor que se vaya a descansar a su casa, mejor ya que se vaya hasta a cuidar a los nietos, porque nada más está aquí, ¿no? Entonces, es desafortunado de repente escuchar en la cotidianidad todas estas expresiones y que finalmente a veces repercuten en el autoestima del adulto mayor, en este caso si lo llega a escuchar, porque dice entonces no sirvo para nada, entonces mejor me voy, o también ellos mismos se desesperan. Entonces hay que tener mayor conciencia sobre las actitudes y ser más empáticos con los adultos mayores. Y licenciado, ¿qué medidas pueden tomar las empresas para prevenir la discriminación laboral hacia los adultos mayores? Mira, Lucia, aquí te quiero dar un poquito de contexto, ¿sabes? Fíjate que el tema de las empresas o de las fuentes de trabajo es que en muchas ocasiones, y esto es completamente discriminatorio, ven al adulto mayor como un gasto, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo con las trabajadoras embarazadas. Sí. Muchos empleadores te dicen, yo no voy a contratar a una persona, a una trabajadora que esté embarazada. ¿Por qué? Porque me va a salir muy caro estarle pagando, porque se ve de incapacidad, porque le tengo que pagar la incapacidad por maternidad, después le tengo que dar su jornada para la lactancia, etc. En muchas ocasiones al adulto mayor se le ve de esa forma, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el adulto mayor, y es un tema cultural en México, casi siempre está buscando su pensión, ¿sabes? O sea, si te fijas como que, si tú platicas con una persona que ya tiene edad, siempre te dice, híjole, es que yo ya me quiero pensionar, o ya me faltan 5 años para Sí. pensionarme, o ya me faltan tanto para pensionarme, ¿sabes? Entonces, las empresas muchas veces ven a los adultos mayores como ese gasto, ¿sabes? Porque te dicen, híjole, es que al adulto mayor lo tengo que dar de alta con su salario completo ante el Seguro Social y eso me va a costar más. Es que si me sufre un accidente o un riesgo de trabajo, su recuperación es mucho más larga que una persona joven. Por eso no contrato un adulto mayor, ¿me explico? Entonces, eh, ¿qué medidas pueden tomar las empresas, Lucy? Una, la implementación de protocolos, ¿sabes? Pero protocolos en serio, ¿no? Porque seguramente me va a escuchar más de un empresario y a veces implementan solo protocolos por tener el papelito firmado. La Claro. realidad es que no, ¿no? Serían protocolos, Lucy, para prevenir la discriminación contra adultos mayores. Y otra parte importante, la capacitación y el adiestramiento.
Lucy. La capacitación y el adiestramiento para adultos mayores es bien importante. ¿A qué me refiero con esto? El adulto mayor puede aprender o puede perfeccionar sus propios conocimientos. Entonces, muchas veces a los adultos mayores no se les otorga capacitación y adiestramiento. Entonces, esta es otra parte que las empresas pueden implementar para evitar la discriminación laboral, ¿no? Y yo creo que por último, Lucy, las empresas deben de blindar sus contratos laborales y sus contratos colectivos de trabajo para establecer algunos planes, por ejemplo, de pensiones o de retiro para los adultos mayores, ¿no? En particular, ¿cómo prevenir la discriminación con las empresas? Mediante la capacitación, el adiestramiento y los protocolos donde se le diga a todo el personal cómo evitar esa discriminación, ¿no? Exactamente, licenciado. Y con estos puntos nos vamos a nuestra primera pausa. El tiempo se va rapidísimo en radio, pero no le cambies porque vamos a continuar platicando sobre este tema, discriminación laboral hacia adultos mayores. Estás en el 94.9 de tu FM y en una mirada hacia la inclusión. La discapacidad no te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. Descubramos juntos la importancia de los derechos humanos y la accesibilidad en torno a la discapacidad. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y reflexión, donde celebramos la diversidad y promovemos un mundo más inclusivo para todos. Este es el ABC de la discapacidad, en Una mirada hacia la inclusión. Hoy hablaremos de un tema cada vez más presente en nuestra sociedad: la comunicación con personas con autismo. El autismo es un espectro de condiciones que afecta la forma en que una persona se comunica y se relaciona con los demás. Pero, ¿cómo podemos comunicarnos de manera efectiva con ellos? Existen diversas formas de establecer una comunicación más fluida. Por un lado, es fundamental utilizar un lenguaje claro y directo, evitando metáforas o expresiones ambiguas. También es importante dar instrucciones sencillas una a una y permitir que la persona tenga tiempo para procesar la información. Los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, AC, son herramientas muy útiles. Estos pueden incluir desde imágenes y pictogramas hasta dispositivos electrónicos que permiten a las personas expresar sus necesidades y deseos. Además, es esencial adaptar nuestro estilo de comunicación a cada individuo. Algunos pueden preferir la comunicación visual, mientras que otros pueden ser más receptivos a la comunicación táctil o auditiva. ¿Te gustaría mejorar tu comunicación con personas con autismo? A continuación, te presentamos algunos consejos prácticos que pueden ayudarte. Sé claro y conciso. Evita el lenguaje figurado y las preguntas abiertas. Mantén el contacto visual. Esto demuestra interés y respeto. Utiliza un tono de voz calmado y amistoso. Un tono elevado o brusco puede generar ansiedad. Ofrece opciones. Esto puede facilitar la toma de decisiones. Celebra los logros. Un refuerzo positivo puede ser muy motivador. Recuerda que cada persona con autismo es única y puede tener diferentes necesidades de comunicación. Lo más importante es ser paciente, respetuoso y adaptar tu estilo de comunicación a cada individuo. Escuchas Radio Imer, la voz de Balún Canán. Leer te sorprende y hace volar tu imaginación con la compañía de un buen libro. Una mirada hacia la inclusión trae para ti Entre Letras. El color de la amistad. En un pequeño pueblo de colores vivos vivía un niño llamado Mateo. Mateo era diferente a los demás. Utilizaba una silla de ruedas para moverse. Algunos niños, por no entender, lo miraban con curiosidad y a veces con cierta distancia. Un día, Mateo quiso jugar al fútbol con los demás niños. Sin embargo, cuando llegó al campo, sus amigos dudaron. ¿Cómo va a jugar si no puede correr? Mateo, con una sonrisa, les dijo: puedo patear la pelota igual que ustedes. ¿Quieren intentarlo? Al principio fue difícil. La pelota no llegaba tan lejos como ellos querían.
Pero con paciencia y ayuda de todos, Mateo logró anotar un gol. La alegría fue tan grande que todos los niños corrieron a abrazarlo. Desde ese día, Mateo y sus amigos jugaban juntos todos los días. Descubrieron que las diferencias no importaban. Lo importante era la amistad y el respeto. Escuchas Una mirada hacia la inclusión. Estamos de regreso aquí en nuestro segundo bloque de Una mirada hacia la inclusión. Si nos acabas de sintonizar, por favor, invita a tus familiares, amigos a que escuchen este programa, la segunda parte, aunque sea porque estamos platicando de la discriminación laboral hacia los adultos mayores. Un tema muy álgido, un tema que afortunadamente, como pudimos escuchar en el bloque anterior, pues está abordando ya de manera más efectiva, se está brindando justicia a quien debería. Y bueno, también conocimos que no solo los empleados son los que tienen este proceso de discriminación, sino también los patrones en ese aspecto también pueden ser discriminados por la edad. Y antes de irnos a la pausa, entramos en el tema de la prevención, de la discriminación y todo este tipo de aspectos. Pero, licenciado, compártanos, por favor, ¿cómo se puede fomentar la inclusión y la diversidad en el lugar de trabajo? ¿Cómo se puede fomentar? Mira, Lucy, vuelvo a repetir, en materia laboral tenemos muy presente esta parte de la capacitación y el adiestramiento, ¿sabes? Entonces, suenan como palabras medio feas, pero la verdad es que al ser una obligación patronal, me parece que el patrón debe de capacitar y adiestrar a sus trabajadores para que precisamente eviten la discriminación para adultos mayores, ¿no? Fíjate que hace poquito estaba leyendo un libro sobre el cuate que creó el Cheto Flaming Hot, ¿sabes? Y él contaba en su experiencia que todo lo que aprendió fue de una persona mayor o de una persona que tenía ya cierta edad. Entonces, me parece que incluso los propios adultos mayores pueden impartir capacitaciones y adiestramiento, ¿no? La verdad es que los adultos mayores, Lucy, tienen una fidelidad a las empresas mucho más alta que otro tipo de trabajadores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Insisto, mediante la capacitación y el adiestramiento. Sí, y además, licenciado, qué bueno que toca este punto, porque sí, los adultos mayores son clave para el crecimiento y el continuo desarrollo de la empresa, porque pues, son los que ya llevan más tiempo ahí, son los que ya conocen mejor el manejo de todas las circunstancias que se llevan a cabo en esos lugares de trabajo, y que sí, también al interactuar con la gente joven, pues también las personas jóvenes pueden sí adquirir conocimiento, pero también ver que ellos, los adultos mayores, son capaces de seguir trabajando y pueden hacer un gran equipo, un equipo revolucionario, un equipo que pueda afrontar con ideas innovadoras, pero también combinando otra serie de ideas. Y entramos en este punto, licenciado, ¿qué recursos legales tienen los adultos mayores para pues denunciar este tipo de discriminaciones que ya hemos venido conociendo a lo largo del programa? Mira, Lucy, lo primero que yo les pudiera sugerir a los adultos mayores es que acudan ante las autoridades laborales, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de autoridades laborales, pero principalmente está una que se llama Inspección del Trabajo. Poquita gente conoce esta autoridad, pero hay una en cada ciudad, o por lo menos hay dos, una local y una federal. Si ustedes googlean o buscan en internet Inspección del Trabajo, se darán cuenta de que ellos son como la policía laboral, haz de cuenta, ¿no? Así como hay inspecciones municipales y todo, existe inspección laboral. Entonces, cuando vean o cuando sientan que están sufriendo alguna discriminación, pueden acudir a Inspección del Trabajo, hacer una denuncia incluso anónima. ¿Qué va a hacer Inspección del Trabajo? Va a revisar a la empresa, que estén cumpliendo con los protocolos, y mediante esa forma podemos erradicar la violencia laboral, ¿no? Dos, aquí hay algo muy importante, Lucy, y que está relacionado con todo lo anterior. Que no se esperen los adultos mayores a tener 60, 61 años, 62 años para establecer, por ejemplo, planes de pensiones, ¿no? Tal vez digas, híjole, ¿esto qué tiene que ver como con toda la plática? Pero
Una de las dudas o de las áreas que a nosotros nos preguntan más son sobre las pensiones. Entonces, es muy importante que los adultos mayores, desde que están en sus 50, hasta en sus 40, se acerquen con un especialista para establecer planes de pensiones y que puedan garantizarles un futuro digno, ¿no? Es desde luego que esto tiene un aspecto legal bien importante, Lucy. A mí me ha tocado ver trabajadores que los despiden a los 54, 55 años, ya nunca vuelven a poder conseguir un trabajo digno y después les cuesta mucho trabajo establecer un buen plan de pensiones. Entonces, es importante que desde el punto de vista legal elaboren un buen plan de pensiones, ¿no? Y tres, Lucy, pues obviamente acercarse a los centros de conciliación laboral y a los juzgados laborales, Lucy. La verdad es que, sobre todo los juzgados laborales desde su trinchera, protegen un montón, pero cuando te digo un montón es al adulto mayor, Lucy. O sea, que se acerquen y que no tengan miedo a iniciar un juicio o a denunciar, ¿no? Que lo hagan. Es muy importante eso. Y licenciado, en este sentido, ¿qué elementos se consideran como pruebas o los adultos que pueden llevar para presentar, digamos, alguna prueba de, ay, es que me están discriminando? Ok, mira, sí, fíjate que el derecho laboral, al ser la parte trabajadora, un grupo vulnerable por su misma clase de ser trabajadores, en muchas ocasiones la discriminación, Lucy, ¿cómo decírtelo para que no suene raro? El trabajador puede aportar cualquier medio de prueba que no sea contrario a la moral o al derecho. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos un audio, un testigo, un video, un mensaje, un correo electrónico, un WhatsApp o incluso un meme, que me ha tocado ver muchos, Ujú. cualquier elemento de estos puede servirnos como un medio de prueba para demostrar la discriminación en un juicio. Ahora, Lucy, la discriminación no solamente se demuestra con este tipo de pruebas. Por ejemplo, exámenes psicológicos, otros trabajadores. Hay muchos tipos de prueba que pueden ser utilizados en un juicio para demostrar el tema de la discriminación. Entonces, vaya, ¿cómo decirlo? Si no tienes una prueba, pero sí estás sufriendo discriminación, aún así se puede hacer algo, ¿de acuerdo? O Ok. sea, hay muchas formas, repito, de buscar esa parte. Sí, porque también esa era una de las dudas, ¿no? Que se tenía. Y qué bueno escuchar que cualquier elemento de estos que tengamos pueden acudir, ¿no? Sin ningún problema y pues sin miedo a de repente también pues sufrir algún tipo de represalias, ¿no? Después de presentar este tipo de denuncias, ¿no? Y en su experiencia, licenciado, ¿cuáles son los principales desafíos al tratar de erradicar la discriminación hacia esta población? Fíjate que antes de continuar, Lucy, fíjate que me hiciste recordar esta parte, ¿no? Ujú. Las represalias cuando los trabajadores denuncian también es una forma de discriminación, ¿de acuerdo? O sea, esa es una forma de discriminación, pero bueno. ¿Cuáles son los principales desafíos para erradicar la discriminación laboral hacia los adultos mayores? Primero, la conciencia en las fuentes de trabajo, Lucy. O sea, existe una cultura muy mala por parte de nosotros donde decimos, híjole, es que ya como tiene 60 años, ya no puede ser eficiente en el trabajo. Como tiene 60 años, ya no puedes hacer determinadas funciones en el trabajo. Entonces, me parece que uno de los desafíos es otorgar de conocimiento y tener mucho más cultura sobre el trato a los adultos mayores, sobre todo escuchar a los adultos mayores, Lucy. Yo soy fan de platicar con adultos mayores porque tienen un montonal de historias que platicarte y sobre todo que tienen muchos conocimientos que compartir y los conocimientos en una fuente de trabajo son muy valiosos. Sí, claro. De verdad que son una fuente interminable de historias, aunque a veces los jóvenes somos como impacientes y ya, por favor, ya no nos cuente más historias, ¿no? Y a veces lo tomamos de gracia, ¿no? Pero la verdad es que sí tienen mucho que aportar, mucho conocimiento y pues que sigan participando en las empresas y que los empresarios sigan contratándolos porque la verdad es que pues son una pieza clave, ¿no? Como lo venimos repitiendo. Pero, ¿cómo cree, licenciado, que puede evolucionar la legislación en esta materia? En muchos aspectos, Lucy, mira, hay dos cosas que también le suceden a los adultos mayores, ¿sabes? Una, cuando ya acceden a una pensión como tal, a una pensión vamos a pensar que se la otorgue el IMSS, en muchas ocasiones la pensión, Lucy, no les es suficiente
para mantener un nivel de vida, o el nivel de vida que venían prestándolo, ¿no? Ujú. Que venían teniendo, quiero decir. ¿Por qué? Porque a lo mejor la pensión fue muy bajita, porque a lo mejor no tuvieron los salarios que ellos consideraran. Y a veces el tema de las pensiones, te digo, resulta muy bajito para los adultos mayores. Entonces, ¿qué les queda? Tratar de buscar otro trabajo o tratar de buscar una actividad, ¿cómo se llama? Que complemente ese ingreso a su casa. Entonces, me parece que las leyes mexicanas tienen un buen desafío en sobre todo reestructurar los planes de pensiones, en atender mucho más las causas sociales, económicas, de por qué los adultos mayores a veces no encuentran una estabilidad económica después de los 50, 60 años, ¿no? Y dos, me parece que también la legislación pudiera ser más beneficiosa, por ejemplo, en algunos aspectos fiscales, ¿no? ¿Sabes qué empresa, si tú tienes una plantilla de determinadas personas con mayores de 60 años, vas a tener determinados beneficios fiscales, ¿no? O vas a tener, no sé, se me ocurre algo por el estilo, ¿no? Que tengan algunos beneficios tanto con el seguro social como en el aspecto fiscal, si es que contratan personas siendo adultos mayores, ¿no? Y tres, sobre todo el tema de regular el tema de los adultos mayores, ¿no, Lucy? No sé si has cuando vamos al súper, ya ves que están los adultos mayores normalmente ahí Sí. empacando todo el mandado, ¿no? Ujú. Entonces me parece que esta parte también la ley debe de reconocerles algunos derechos o algunos beneficios a los adultos mayores, vaya, integrarlos o reactivarlos en el mundo laboral económico. Sí, licenciado, deberían hacer muchas cosas más, como lo comentó, hay mucho por caminar, mucho por recorrer y las leyes, pues, qué bueno que van evolucionando y que todo esto es cambiante. Y ya casi vamos entrando a la conclusión de este tema. La verdad es que está muy interesante y sobre todo porque estamos conociendo a lo mejor conceptos, aspectos que ignorábamos, pero ahora que nos vamos con este aprendizaje, ¿qué recomendaciones tiene para los empleadores y empresas que desean promover la inclusión y diversidad? Híjole, Lucy, mira, la verdad es que yo también asesoro a algunos patrones, Ujú. ¿sabes? O muchos patrones, ¿no? Y la verdad es que cuando les hablas de personas que ya son adultos mayores, Lucy, algunos patrones sí son muy hostiles con estas situaciones, ¿sabes? Ellos te dicen, híjole, es que yo no quiero tener un adulto mayor en mi plantilla laboral. ¿Por qué? Porque me representa riesgo, me representa más problema, etc. Pero siempre hay un puesto para un adulto mayor, ¿no? Siempre hay un puesto para un adulto mayor, ¿no? Ujú. ¿Qué recomendación para los empleadores que implementen sus protocolos y que sobre todo los lleven a la práctica, ¿sabes? Que capaciten al grueso del personal y sobre todo al personal que somos más jóvenes, de fomentar el respeto, la inclusión, la no exclusión, la no discriminación, y sobre todo la capacitación por parte de adultos mayores. Me parece que esa es la clave para que las empresas logren crecer. No, no, no. Hay que tomar en cuenta, Lucy, Ujú. que en 30 años la población vamos a ser más viejitos, Sí. más adultos mayores que jóvenes. Entonces las fuentes de trabajo deben de empezar a adecuarse a esa nueva realidad porque, repito, en unos años esta pirámide demográfica, no sé si estoy en lo correcto, se Ujú. va a voltear y vamos a ser más adultos mayores que jóvenes. Entonces debemos de adecuar las fuentes de trabajo a esa realidad. Sí, debemos ir adecuándonos y evolucionando. Justo en el episodio anterior del programa de Una mirada hacia la inclusión platicamos con una persona de los museos y decía, bueno, es que la infraestructura debe cambiar también porque México cada vez está haciendo un país pues más grande, más viejito, debido pues al desarrollo de las personas, el desarrollo de las parejas, que muchos ya no quieren tener hijos. Entonces, por ende, la población pues va disminuyendo y aumentando en el sector de la gente mayor. Entonces, hay que ir haciendo conciencia para que cuando llegue nuestro momento, pues no seamos víctimas, ¿no? De la discriminación y tampoco nosotros no apliquemos la discriminación. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los adultos mayores que han sido víctimas de discriminación laboral? Mira, Lucy, antes de compartirte ese punto de vista, Ujú. me hiciste recordar algo bien interesante. Fíjate que en materia laboral, el artículo 123 se divide en dos apartados. Se divide en apartado A y en apartado B. Ujú. El apartado A, Lucy, habla de Ley Federal del Trabajo y habla, digamos, lo que en su mayoría de sector privado, ¿no? Y ahí encontramos
como Ley Federal del Trabajo y toda esta protección que te estoy mencionando. Sin embargo, también, Lucy, hay que empezar a pensar en los trabajadores burócratas, ¿ok? ¿A qué me refiero? A los trabajadores al servicio del Estado. El Estado, Lucy, laboralmente se rige en la mayoría de las ocasiones por leyes distintas a la Ley Federal del Trabajo. O sea, si yo soy un trabajador burócrata al servicio del Estado, no me aplica necesariamente la Ley Federal del Trabajo. Y hay mucha gente que son servidores públicos y que son adultos mayores y que por la estructura laboral y por la normativa que les es aplicable, no tienen, por ejemplo, derecho a una jubilación o a una pensión. Entonces, es un tema que también, ahorita me regresé un poquito, es un tema que también necesitamos voltear a ver. Hay muchos burócratas que no tienen derechos laborales. Ese es un tema bien complicado. Claro. Sí, sobre todo porque pues mucho tiempo están ahí trabajando y lo mínimo que esperan es una remuneración para pues que tengan una calidad de vida ya tranquila, ya en su periodo de descanso. Claro. Ahora, ¿qué mensaje nos gustaría transmitir a los adultos mayores que han sido víctimas de discriminación laboral? Pues mira, Lucy, que se acerquen a denunciarla, ¿sabes? O sea, sé que suena como medio spoiler, pero sí que se acerquen a denunciarla. Si a lo mejor no tienen dinero para pagar un abogado o no quieren pagar un abogado, pueden acercarse a las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, que son abogados gratuitos, que no les cobran absolutamente nada y que pueden representarlos de forma gratuita. Que se animen a denunciar, eso es lo más padre, ¿no, Lucy? Y otra recomendación, esta es súper importante, que sí planeen, ¿sí? Sus pensiones y sus jubilaciones, o sea, que sí planeen su retiro, ¿sabes? Y con esto de planear el retiro no me refiero a que solamente se acerquen a la modalidad 40 y que no, me refiero a muchas otras cosas. Que en su empleo, por ejemplo, los den de alta con el seguro, con el salario real ante el seguro social, que al finalizar su relación laboral los finiquiten bien. O sea, me gustaría animarlos a que por lo menos busquen alguna asesoría legal para que se informen de sus derechos y puedan planificar ese retiro de forma correcta. Perfecto, pues con este mensaje, pues nosotros terminamos esta emisión de Una Mirada hacia la Inclusión, pero no me quiero ir sin antes decirle, licenciado, dónde lo seguimos, dónde vemos su contenido y bueno, pues también algo más que quiera decirnos aquí a este programa de Una Mirada. Mira, Lucy, a mí en redes sociales me encuentran como el laboralista, no laboratorista, no laborista, laboralista. Así me encuentran en TikTok, así me encuentran en Instagram. Ahí me pueden escribir cualquier duda o asesoría que tengan. Por ahora solo estamos en esas redes sociales, espero que próximamente abramos algunas otras redes. Y pues nada, que si algún adulto mayor nos busca y nos dice que va de parte de tu programa, nos puede consultar ahí en cualquiera de las dos redes sociales. Excelente, sí. O si quieren pues más información, pues ya de las redes sociales, por supuesto, pues pueden comunicarse a cabinas de aquí, de Radio Imer, y nosotros les proporcionamos el link, ¿no? de las redes sociales para que pues estén en contacto con el licenciado. Licenciado, muchísimas gracias por haber participado, por tomarse el tiempo de estar aquí en Una Mirada hacia la Inclusión. Ojalá nos podamos volver a escucharlos y me dio gusto conocerte. Claro que sí, y pues yo me despido de todos ustedes, estimada audiencia, y como siempre les digo, en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez, y pues te invito a que no le cambies porque ya viene lo mejor de la barra programática de Radio Imer, la voz de Balún Canán, y el agradecimiento como siempre al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio que nos da, y pues nosotros el próximo lunes vamos a continuar a seguir dando una mirada hacia la inclusión. Buenas tardes. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una Mirada hacia la Inclusión. Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una Mirada hacia la Inclusión.